Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos para mantener tu resignación bajo su control. México lindo y querido, uno de los más hermosos países del planeta, poblado por gente nostálgica, alegre, sensual, amable, hospitalaria, explotada, reprimida, sometida, aterrorizada. México, con toda su fortaleza, ha tenido que crecer enfermo. Los mexicanos se han rendido ante la presión del poder y han sido víctimas de todo tipo de abusos. ¿Pero han podido denunciarlos? ¿Han podido expresar su inconformidad? ¿Sus reclamos? Desde la época de la colonia, los habitantes del territorio que comprende México han pagado un precio alto por defender la libertad de expresión. México ha sido víctima de varias dictaduras, que ocasionalmente cambian de disfraz, modifican su imagen y aparentan otorgar libertad de expresión, cuando en realidad las autoridades siguen sacando el bozal cuando lo creen pertinente o impertinente. A finales del siglo XIX, el presidente Porfirio Díaz impuso una dictadura basada en elecciones ilegales y una represión permanente contra sus opositores en todos los frentes. La tenía muy fácil. En aquel entonces, el 80% de la población era analfabeta. Por otro lado, la mayoría de los medios masivos de comunicación era propiedad de amigos del general. Los periódicos manipulaban la información a su favor y cualquiera que se atreviera a criticarlo era encarcelado o asesinado. En términos de represión, el general Porfirio Díaz fue un gran ejemplo para la mayoría de los gobernantes mexicanos. Bajo la bandera del progreso, se convirtió en un símbolo de la censura. Durante muchos años, México fue gobernado por la dictadura perfecta. Cambiaba de rostro y discurso, pero el dictador era el mismo. Uno que otro trataba de rebelarse, pero naturalmente el sistema regresaba al infalible formato dictatorial. Y un buen día, la tiranía del bozal, la tradición de la censura extrema en México trató de cambiar. El pueblo ya no aguantaba más y tenía que expresar lo que creía y pensaba acerca de todo. El sexo, el lenguaje, los medios, el racismo, la iglesia católica y sectas afiliadas y no afiliadas, la policía, el gobierno, el intocable jefe de Estado. Desde diferentes trincheras, una buena parte de la población de México comenzó a expresarse con un poco más de libertad. Es la hora de la democracia en México. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. El gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercerla a cabalidad. México exige, nosotros responderemos con firmeza, convicción y plena confianza. Declaro, quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Si estamos en un país donde el ciudadano, como quien dice, y además es un país de régimen democrático, ¿usted sabe lo que es democracia? No, pues no sé. Y se va a lanzar para diputado y no sabe usted lo que es democracia. ¿Y a poco usted sí lo sabe? Pues me lo imagino. ¿Y qué es? Democracia, mire usted, según la lengua española traducida al castellano, quiere decir demo, como quien dice dimos, y si dimos, ¿con qué nos quedamos? Y cracia, que viene a ser igual. No entendí. A todo esto, ¿qué piensa la gente al respecto de la democracia? Para mí democracia es igualdad de géneros, de cultura, más que nada una equidad de género en el estado de Querétaro. Y la democracia es poder elegir a tus de acuerdo a lo que tú quieras, o no, quien quieras que te rija en este país. La democracia me parece que es, a mi parecer, es como la justicia para ambos lados, sea hombre que exista democracia. Para ambos lados si es mujer o si es rico. La democracia es un tipo de gobierno en donde se supone que los que dirigen la administración pública son los representantes de todo el pueblo, que son elegidos por el pueblo. En el caso nuestro, pues es bicameral, porque hay Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, a nivel país. A nivel Estado, que es el segundo nivel de gobierno, la democracia también se establece en un Congreso local. Se
supone que cada uno de los diputados son elegidos o electos por la gente, independientemente del partido al que pertenezca, que es otro rollo. La democracia, los políticos generalmente la manejan a su antojo, de acuerdo a sus intereses y a los intereses de los partidos. En muchas ocasiones esa democracia se transforma en lo que le llaman ahora partidocracia, porque realmente no gobiernan para nosotros, gobiernan para ellos. Ellos se dan sus permisos, se dan sus emolumentos, sus premios y realizan poco trabajo efectivo para el bien de la población. Eso es democracia. El poder del pueblo. Antes era el régimen del priato de todo el tiempo. Cuando llega el PAN y asume la gobernatura y la presidencia municipal, entonces el PRI entra en una debacle, una caída, porque ya se había acostumbrado al poder y ya estaba anquilosado, ya no trabajaba. Entonces el PAN trabajó y sube, entonces el PRI se tuvo que poner a trabajar. Tan es así que ahorita el PRI está más fuerte que el PAN, por eso logró hacer el cambio de nuevo. Pepe Calzada ha hecho un trabajo que muy pocos gobernadores habían hecho, porque tenía que demostrar que el PRI en realidad sabe gobernar y que iba a gobernar para el pueblo. Por eso ha hecho mucha obra, hay mucha infraestructura que ha hecho. Y yo no digo que no se haya llevado algo, que se lleve algo a alguno de su equipo, pero ha demostrado mucho trabajo. Entonces, de que hay democracia aquí en Querétaro, más que en muchos estados, por supuesto. Los mexicanos no estamos... No está en nuestra naturaleza ser democráticos. Yo creo que no hay mucha democracia a veces, porque se apoya más a las personas que tienen como más dinero, más economía, y a las que no tienen tanto dinero como que no se les hace tanto caso. Yo pienso que no hay democracia porque las personas no son del todo honestas, las personas que nos gobiernan. Y por eso yo pienso que no, en este país ni en Querétaro hay democracia. Bueno, pues yo sabía que la democracia era el gobierno de muchos, varios. Bueno, se supone que al momento de que es el gobierno de muchos, cada quien tiene que dar su opinión sobre quién es el que quieres que gobierne y cómo se gobierne. No es un tema que me interese en realidad, sin embargo, tenemos que vivir en él. Y yo pienso que la democracia Querétaro y en México es, no sé qué palabra ocupar, pero así como que no es tal cual todos quisieran, ¿no? Porque a final de cuentas tienes que votar, pero pues, no sé, 4 candidatos y ninguno de los 4 candidatos te gusta, ninguno de los 4 candidatos está convencido en que su campaña o lo que diga es algo que realmente interese para tu colonia, tu pueblo, tu ciudad, y tienes que votar por alguno. Entonces ya no es tan como quisieras que fuera. Es por eso que, consciente de la responsabilidad de todos ustedes, ¿cómo que no? Tendré que llevarla y estén seguros que la voz de ustedes se oirá en el Congreso. Pero el chiste no es que se oiga, sino que les hagan caso, porque si no, seguimos en las mismas. La democracia es una forma de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta, que le confieren legitimidad a los representantes. La democracia es un valor universal, basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural. Si bien las democracias comparten características comunes, no existe un modelo único de democracia. En palabras de Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracia promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones en asuntos públicos. La democracia es una de las posibles respuestas a la pregunta para la mejor organización de la ciudad, esto es, de la colectividad, de la sociedad. La democracia debería ser, más que un derecho, un deber, pues todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad en la construcción de una sociedad mejor. Democracia no es delegar, es participar activamente y conscientemente en la construcción y cumplimiento de nuestros derechos civiles. Nuestra democracia, como la de casi todas las naciones, no instala un gobierno de las mayorías, sino tan solo un gobierno de los vencedores. La fórmula de la democracia representativa agota el poder del ciudadano en la mera jornada electoral.
El poder político ciudadano tan solo sirve para elegir, pero no sirve para gobernar. Aquí no hay ni vencedores ni vencidos. Aquí todos somos México, la generosa patria que forjaron nuestros mayores y en la que crecerán nuestros hijos. Aquí, el pueblo es el único que tiene el privilegio de mandar. Se han sentado las bases de una nueva etapa en la vida del país. Bueno, entonces cada quien mata las pulgas a su modo. Nos oponemos a ellas, provengan de donde provengan. Vivimos tiempos de cambios extraordinarios. Y de lo que somos capaces de hacer. Lograr condiciones dignas en la vida de cada familia mexicana. El último que hablaría mal del gobierno es el de ellos. En los hechos, la grandeza mexicana. La política en sí la veo muy poco relacionada a lo que es la democracia, ya que hay diferentes enfoques en los partidos políticos y no todos hablan democráticamente, ya que tratan un poco en la discriminación de las personas. Se me hace más bien como una política como de marketing, como que se dedican a promocionar cosas que a la verdad como que no sirven mucho a lo que es el Estado en sí. Promocionan eventos como de participación ciudadana, eventos sociales, pero en sí como a la sociedad y en lo que es el Estado de Querétaro pues no sirve de nada. Las calles están llenas de baches, hay muchas personas que no tienen comida. Yo opino que este gobierno es eso. Opino que el gobierno aquí en Querétaro se va más como a las personas que tienen dinero, porque en realidad no ven también a las personas que están muy marginadas, como por ejemplo en la Sierra Gorda, las dejan demasiado de lado y entonces por eso yo pienso que se va más a lo que es el dinero. Mira, la política es el arte de gobernar entre todas las fuerzas, no solamente el gobierno, las fuerzas vivas que se llamaban antes clubes, asociaciones, sociedades, instituciones de todo tipo, porque la política la lleva cada hombre en sí. En griego, el hombre es el ser o el animal político por excelencia. La política en cuanto al devenir de choque de ideas, de cruce de ideas y de enriquecimiento de ideas, en México en lo general sí hay, no la mejor, pero sí hay política y está activa. Pero hay estados como Michoacán, como Guerrero, como Oaxaca, que es una porquería, que no es política, es politiquería. Los desaguisados que hacen los maestros de la CENTE en Oaxaca, lo que hacen los de la CENTE acá en Michoacán es una estupidez. Transforman, utilizan la política para sus beneficios sin importarles a quién afecta. Aquí en Querétaro, por las causas que ya te mencioné, por los cambios de ideología en el gobierno, se ha tenido que respetar la política y no les queda, está muy activa. De hecho, se dan unos agarres entre el PAN y el PRI y el PRD y Convergencia y todos los partiduchos que salieron, porque no les queda otra. Pero se han visto forzados por las circunstancias. Aquí no tenemos un estudiantado beligerante, aquí no tenemos huelguistas que nos echen a perder las vialidades, todo eso. Entonces, aquí te dejan hacer, pero el momento que tienen que entrarle, por ejemplo, ustedes en la UAM, cuando fueron al cambio de rector, se puso, pero a las patadas. Y ahorita viene el siguiente también. Ahora, el año que viene, que son elecciones intermedias, va a estar muy rica la política. Bueno, acabo de escuchar una definición que me encantó. Dice que política es el arte de comer mierda sin embarrarse. Y de alguna forma sí creo que es adecuado. La política existe en todo, no nada más en los gobernantes en la Ciudad de México, en el país de México, hasta en la
escuela, ¿no? Política y demás, en alguna institución, las cosas eclesiásticas, en todo. El detalle es que se supone que los políticos van a organizar un grupo, un algo, para tener un bien común sobre eso, sobre la empresa o sobre el país o algo por el estilo. Pero estos políticos tienen que manejar a la gente de tal forma que a todos les den gusto, sacando provecho que ellos necesiten, que los que estén al lado y los apoyen también necesiten, y yéndose sin hacer nada, pero dejando a todos contentos. Más o menos. ¿Qué es realmente la política? Es la actividad humana que tiende a gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad. Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la consecución de los objetivos de un grupo. La política es el arte de servirse de los hombres, haciéndoles creer que se les sirve a ellos. Es el arte de conseguir, ejercer y mantener el poder. ¿Qué pasa con la opinión pública? ¿A qué nos referimos? Los medios de comunicación sí llegan a influir mucho en lo que es el Estado, ya que por medio de radio, televisión, se crea una red social en la cual está involucrado todo lo que es el Estado y llega a incluir las diferentes etapas de comunicación entre las diferentes comunidades que forman el estado de Querétaro. De hecho, el gobierno se dedica bastante a hacer promoción de lo que según hacen con el dinero de nuestro presupuesto, y la gente se va por ahí y dice, ay, pues es que este presidente hizo esto y esto, pero la verdad es que las cosas que hacen no las hacen bien, o sea, las hacen como nadie se va, y pues digamos, no ayuda a nadie, a ninguna persona en la sociedad, simplemente es como para que digan, ay, sí hizo algo. Yo pienso que el periodismo en sí juega un papel muy importante en nuestra vida, ya que las personas constantemente estamos viendo las noticias en los periódicos y hay veces que de ahí sacan mucha información para tomar sus decisiones tanto en la democracia o en su vida personal, pero hay veces que el periodismo en sí en México es muy amarillista y no saca todo lo que en realidad pasa en los lugares. La opinión pública se viene a dar en función de alguna entrevista, o en función de algún reportaje, o en función de algún letrero. ¿Te parece? Opinión pública, los letreros que aparecen en grafitis. Es una opinión pública. De cierto grupúsculo, si tú quieres, pero es opinión pública. Cuando la gente en el estadio le mienta a la madre del árbitro, es opinión pública. Y González dicen, qué bueno que Ronaldinho, aunque haya fallado el penal, es opinión pública. Ahora, la opinión pública tiene valor cuando son muchos. Se juntan y hacen una manifestación a Plaza de Armas y se le pone al gobernador o al presidente municipal. Entonces, esa opinión pública generalmente es manipulada por sindicatos o por asociaciones. Normalmente lo que vemos en la tele es lo que queremos hacer. Si bien es cierto que no existe una definición concreta de lo que es la opinión pública, se han creado varias que pueden explicarla de una buena manera. Giovanni Sartori da como definición el conjunto de opiniones que se encuentran en el público o en los públicos, siendo una opinión simplemente un parecer, algo para lo que no se requiere prueba, y se considera pública porque implica a la cosa pública, los intereses generales o el bien común. Es la aprobación o desaprobación de opiniones y comportamientos observables públicamente. Los medios de comunicación masivos, esto ya no es masivo. ¿Sabes cuántas gentes compran o leen un periódico? De 10, aquí en Querétaro, uno o la mitad de uno, o a lo mejor ninguno. La televisión, pues es para todos, pero el que tiene cable tiene unos canales, y el que no tiene cable tiene más restringidos los canales. Impacta en la medida de que las noticias sean escandalosas, grandes, el desastre, el huracán, el ébola. Eso impacta en la gente y manipula a la gente. Podría tener más impacto si fuera más perceptible de la gente. Yo no creo que estén utilizando adecuadamente
ni por los partidos ni por los gobiernos. Pero sí impactan a la población, sobre todo a la población menos instruida. Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros.